Bienvenidos a este programa donde ya saben lo que pretendemos es que ustedes se sientan mejor y como la salud, en muchas ocasiones decimos, empieza desde luego por los pies. Para eso tenemos con nosotros al doctor Juan Pablo Jiménez, especialista en cirugía del pie. Doctor, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas, encantado de participar en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Desde luego, porque además sin nuestros pies incluso, por ejemplo, nos quedaríamos aquí, no podríamos salir nunca del estudio. Exacto, ¿no? Exacto. Haríamos una vida sedentaria, pero no podríamos hacer esa libertad más preciada en el hombre, ¿no? Que es poder ir de un sitio para otro, ¿no? Desde luego. Sí. Ya saben ustedes que pueden realizar sus llamadas, sus consultas directamente al doctor Juan Pablo Jiménez a través del número de teléfono del programa, el 91 543 2294. 91 543 2294. Y también tenemos, por supuesto, la página web de Clínica Jiménez, clínicajiménez.com, donde ahí también pues, pueden contactar, realizar sus consultas, que luego nos llegan directamente también a nosotros. Nos han llegado últimamente varias pues, preguntando principalmente por niños. El problema, pues nos habla María, Ramón, Andrés, en fin, varias personas que nos indican que los niños tienen como el temor de cuándo se puede empezar a ver si un niño realmente camina bien, puede tener algún problema, alguna patología en el pie, porque claro, hay toda una serie de evolución y tanto es demasiado mal si vamos demasiado tarde, quizás no, si ya no son niños, si ya están muy crecidos, como quizás si vamos demasiado pronto, o a partir de qué edades podemos ver cómo camina un niño. Muy buena pregunta, ¿no? Porque es verdad que hemos abordado patologías de adultos, pero no patologías de críos, de niños. Claro, ¿cuándo se debe de tratar, no? Ese es el kit, ¿no? ¿Cuándo debemos de tratar una patología del pie? Porque recordemos que las patologías que confieren al pie van a ir a más, o sea que no se van a quedar estancadas o estacionadas y entonces esto va a pasar su factura. No es menos cierto que los críos, bueno, pues es muy difícil, salvo que haya una alteración patológica que esté traumatizando hueso con hueso o traumatizando el propio tejido blando, que curse con sintomatología. Casi todas las patologías, en un 90% de los críos, cursan en silencio, cursan sin sintomatología dolorosa, pero son importantísimas tratarlas para que el día de mañana, bueno, pues no altere otras grandes articulaciones que hay por encima del pie. Recordemos que el pie es nuestra base de sustentación, gracias a ellos podemos caminar. ¿Y qué ocurre? Que cualquier tipo de alteración o malformación que curse con dolor o sin dolor va a ir alterando todas las grandes articulaciones que hay por encima del pie, como son tobillo, rodilla, cadera y columna. Por eso es fundamental, imprescindible, tratar todas las patologías que confieren al pie. ¿Cuándo debemos de tratar? Pues hay patologías evidentes que se evidencian rápidamente y se tratan desde el primer día de nacimiento. Esos pies equinos varos, etcétera, donde bueno, pues hay que poner férulas diurnas y nocturnas y se tratan desde el primer momento. Ahora, hay otras patologías que a partir de los 2 años, 2 años y medio, es cuando vamos a evidenciar que verdaderamente está caminando inadecuadamente. Patologías como es el pie plano, el pie cabo, el pie excavado, el pie pronosupinado, el pie varo, valgo. O sea que hay muchas alteraciones patológicas que afectan a nuestra biomecánica, a toda nuestra estructura ósea. Entonces, a partir de esa edad, es una edad estupenda para poder corregir muchas de estas alteraciones y que no vayan a más. Por eso es fundamental e imprescindible ir al especialista. Siempre decimos que hay 2 abanicos de edades donde es fundamental hacer esas revisiones y es a partir de los 2 años, 2 años y medio hasta los 12, 14 años, donde podemos corregir por medio de soportes plantares, por medio de tratamientos ortopodológicos como son férulas, ortosis de silicona, etcétera, ¿no? Hay un abanico enorme de tratamientos ortopodológicos que podemos tratar este tipo de patología. Y luego hay otro gran abanico de edad que es a partir de los 50-55 años, sobre todo la mujer es mucho más propensa a padecer alteraciones que el hombre y sobre todo hay una edad, esa edad a partir de los 50-55 años donde existe un cambio metabólico y hormonal importantísimo en la mujer donde deberíamos hacer esas revisiones.
pero ahora lo que nos confiere es a los críos, entonces a partir de los 2 años y medio sería una edad estupenda para empezar un tratamiento si es que hubiera algún tipo de alteración morfológica o alteración estructural. Perfecto, y lo importante es que todo eso se puede corregir. Exacto. Digamos, O sea, muchas de las patologías que confieren al pie podemos corregirlas perfectamente porque todavía sus centros de dosificación no están totalmente consolidados. Por eso es fundamental cogerlos a tiempo para poderlos tratar estupendamente y que no pase su factura el día de mañana. Desde luego. Ya saben ustedes que la primera consulta es ese diagnóstico, digamos, tan importante para, desde luego, poder realizar el tratamiento oportuno. En Clínica Jiménez es gratuita, como recordamos siempre, Clínica Jiménez con G. Cuando hablamos de los pies es Clínica Jiménez con G. Únicamente tienen que llamar al número de teléfono de la clínica, el que figurará en pantalla, 91 367 0071. 91-367-0071 y piden pues su cita, su consulta gratuita con el doctor Jiménez. A través del teléfono del programa, a través del 91-543-2294, quien nos ha llamado desde Alcorcón, desde Madrid, es Ramón. Ramón, bienvenido al programa, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ramón. Muy buenas. Quería exponerle mi problema. Muy bien. Intentaré resumirlo lo que más pueda. Muy bien. Yo tengo las uñas de tipo teja árabe, que llaman, y hace más de 30 años pues me extrajeron la uña del dedo gordo del pie izquierdo, porque estaba muy encarnada. Entiendo. Bien, después, al poco tiempo, se volvió a complicar, pero a todas las uñas y además de todos los dedos, incluida la del pie derecho. Entonces crecían la carne entre las uñas y me supuraban mucho. Entonces, recurrí a un callista y este señor, me quemaba la carne con nitrato de plata y tintura de yodo y cortaba las uñas profundamente. Y en 3 meses prácticamente me resolvió el problema. Pero ahora me duele el dedo gordo del pie al caminar, sobre todo la articulación. Sí. A pesar de llevar plantillas normales, porque claro, sin plantillas me duele el talón, me duele todo. Y la uña se me clava. Y yo creo que es instintivamente, con lo cual, yo creo que no apoyo bien el pie. Entonces, la pregunta sencilla es, ¿hay alguna plantilla de tipo específico para resolver este problema o es más grave? Muy bien, pues muy buena la pregunta. Vamos a ver, aquí lo importante es saber si hay una uña encarnada. Cuando hablamos de esta entidad patológica es porque hay una alteración de la matriz de la uña, que son las células que nutren a la uña, con lo cual eso hace que se abarquille, que comprometa las zonas laterales, sesgue el propio tejido blando según vaya creciendo esa uña y provoque sintomatología. Lo malo de esto es que bastase que se provoque un traumatismo, o sea, un golpe, o un microtraumatismo repetido que haga una vida muy activa y se traumatice con el dorso del calzado para que comprometa aún mucho más ese tejido blando y pueda aparecer algún tipo de infección. Recordemos que la uña es una zona séptica, una zona sucia, por mucha higiene que se tenga. Entonces, si verdaderamente apareciera esta entidad patológica como es la uña encarnada, se recomendaría una solución definitiva que consiste en poner un punto de anestesia local, eliminamos unos milímetros de la uña para que esa uña salga estéticamente y funcionalmente perfecta. Habría que ver también, porque nos ha comentado que aún no teniendo la uña encarnada, porque va a su podólogo, le va cortando esa uña, etcétera, y se la va reeducando para ir a intentar abrir esa uña, prosiguen las sintomatologías. Ahí habría que ver, hacer un estudio fluoroscópico para evidenciar si verdaderamente aparece alguna exóstosis. ¿Qué es una exóstosis? Pues un crecimiento anormal del hueso, es un piquito óseo que aparece en la zona distal de la falange del primer dedo y entonces, pues eso también puede provocar sintomatología. Y luego me comenta lo de los soportes o plantillas. Claro, si hay alteración morfológica, si hay una alteración biomecánica estructural de su pie, que eso se evidencia y se va a ver por medio de un estudio analítico de la marcha, pues si verdaderamente apareciera algún tipo de alteración, irrefutablemente habría que pautar un tratamiento de estas características
Hoy en día se hacen soporte, no plantillas. Lo bueno del soporte es que redistribuye todo su peso sobre 390 puntos, a diferencia de una plantilla normal y tradicional que distribuye entre 80 y 90 puntos. Entonces eso le va a dar mucho más estabilidad y va a evitar los movimientos de balanceo y basculación. Pero con respecto a la uña encarnada, claro, habría que ver si verdaderamente existe esa entidad patológica. Pues muchas gracias. Pues nada, a usted, que tenga un feliz día. Adiós. Muchas gracias por su llamada. Gracias a Ramón por su llamada. Ya saben, como les indicamos y recordamos siempre, en la consulta, esa primera consulta importante, digamos, donde se realiza el diagnóstico, en Clínica Jiménez es gratuita. Únicamente tienen que pedir, evidentemente, su cita en el teléfono que aparece en pantalla, el 91 367 0071. 91 367 0071. Tenemos también consultas, por supuesto, a través de clinicajimenez.com, a través de la página web. Entonces, en este caso, tenemos la situación de Leticia, que nos indica que lleva mucho tiempo con un dolor en el talón. No sabe ella, por lo que ha visto el programa, que si puede ser un espolón calcáneo, pero su problema es que no quiere, digamos, estar de baja en el trabajo. Entonces quería saber si cuando se acercan pues, épocas, digamos, de vacaciones, como pueda ser ahora un poco la fecha de Navidades o demás, si ahí se puede, si hay que hacer intervención. O sea, esto todo es especulando, porque entiendo que habría que ver evidentemente lo que tiene. Pero si hay que hacer una intervención, si se puede recuperar en ese periodo que fuera de vacaciones, 1 o 2 semanas máximo. Muy buena pregunta, ¿no? Porque es verdad que muchas personas que están en activo preguntan, bueno, pero claro, ¿cuánto periodo posoperatorio me voy a someter si me intervengo de cualquier tipo de patología, ya sea un juanete, ya sea un dedo en garra, ya sea una sobrecarga metatarsal, un hundimiento del hueso de la planta del pie, ya sea un juanete de Sastre, un neuroma de Morton, un espolón calcáneo, una fascitis? Bueno, hay multitud de patologías, ¿no?, que confieren al pie. Recordemos que en el pie hay 28 huesos unidos entre sí por infinidad de ligamentos y tendones. Gracias a ellos podemos caminar y cualquier tipo de alteración va a perturbar todas las grandes articulaciones como son tobillo, rodilla, cadera y columna, ¿no? Entonces, en el caso del espolón, ¿qué es el espolón? El espolón es un crecimiento anormal del hueso, es una protuberancia que sale en la parte posterior inferior de un hueso tremendamente potente como es el calcáneo. Los huesos más potentes de nuestro cuerpo soportan el doble de nuestro peso corporal y en su parte inferior, como hemos dicho, esa apófisis, esa protuberancia totalmente normalizada, aparece un crecimiento anormal. Ese crecimiento anormal puede salir de 2 formas. Puede salir o bien verticalizado o horizontalizado, y dependiendo de esa direccionalidad va a ser más o menos traumático. Cuando aparecen espolones verticalizados y puntiagudos, que son los peores espolones porque aparece un dolor tremendamente claudicante, o sea, cuando la persona, y sobre todo nota mucha sintomatología, cuando la persona está bien en sedestación o bien tumbado por las mañanas cuando se levanta de la cama y quiere incorporar ese pie en el suelo, aparece un dolor tremendamente potente que a los 10, 15 o 20 pasos va mitigándose esa sintomatología y bueno, pues vuelve a aparecer y a recidivar otra vez cuando vuelve a sentarse, incorporarse o cuando deambula mucho, ¿no?, cuando va a andar y hace una caminata larga, ¿no? Entonces, aquí es importantísimo diagnosticar perfectamente qué tipo de espolón tiene, qué direccionalidad, si es puntiagudo o de punta roma, y dependiendo de esos parámetros vamos a recomendar bien un tratamiento conservador o bien un tratamiento definitivo. Cuando hablamos de tratamientos conservadores estamos hablando de infiltraciones locales, infiltraciones siempre homeopáticas, no tiene efecto secundario, no lleva corticoide, junto con un buen soporte que redistribuya, equilibre y mantenga todo el peso corporal sobre la planta. Con eso podemos eliminar el 90% de los espolones. Ahora, hay un 10% donde aparecen verticalizados y puntiagudos que por mucho que pautemos tratamientos conservadores, como son infiltraciones o soportes, ondas de choque, etcétera, pues no vamos a notar una mejoría palpable, con lo cual ahí se recomendaría un tratamiento definitivo, como es una pequeña intervención que consiste en poner un punto de anestesia local. Una vez anestesiado, se hace una pequeña incisión a nivel plantar
y se elimina ese espolón. Luego damos 2 impactos de láser para que cicatrice perfectamente el tejido blando. Son cirugías ambulatorias donde el paciente sale caminando una vez intervenido, y algo importante a reseñar es que el posoperatorio suele ser indoloro, ¿no? Entonces, si la persona está, su trabajo es estar de pie o andar mucho, pues sí que se recomienda, bueno, pues en estos periodos vacacionales, bien en Navidad, Semana Santa, verano, bueno, pues sí, para estar unos días un poquito más tranquila y incorporarse rápidamente, ¿no? Pero la mayoría de las intervenciones, bueno, pues va a poder seguir haciendo su vida normal, ¿no? Su vida de trabajo, etcétera, ¿no? O muchas personas que viven solas, ¿no? Personas mayores, etcétera, pues perfectamente van a poder proseguir su vida normal, ¿no? Lo único, pues no hacer una vida muy activa, salir a caminar kilómetros, etcétera. Claro. O sea, estar un tiempo un poco más en reposo, ¿no? Poco a poco, digamos, ir recobrando la vida normal, teniendo en cuenta que la vida normal no es la que tenían antes, digamos, sino que va a ser con el pie ya, pues, normal, normosómico, como exacto, dices, ¿no? Exacto. Y luego hemos visto que por eso recomendamos andar a la persona desde el primer momento, por eso son cirugías ambulatorias, y hemos visto que la osteogénesis, que es la formación de tejido óseo, cuando provocamos osteotomías, que son microcortes en el propio tejido óseo para llevar ese hueso a su posición funcional y anatómica, es muchísimo más temprana que cuando la persona está en sedestación, o sea, está sentada o tumbada o escayolada, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos visto que esa cirugía ambulatoria con un vendaje funcional, pues la persona se va a recuperar mucho antes. Ajá, estupendo. O sea, que conviene, sin volverse loco y correr la maratón desde el primer día, desde luego que no, pero sí que ir andando poco a poco, digamos, después de cualquier intervención. Precisamente, han visto ustedes, mientras está explicando cómo sería esa consulta, pues el ejemplo de una consulta de lo que era un espolón calcáneo. Ya saben, esta primera consulta, primera exploración, donde se da el diagnóstico de lo que puedan tener ustedes en el pie de la patología, es gratuita en Clínica Jiménez. Lo único que tienen que hacer es llamar, pedir la cita al teléfono que repetimos, el 91 367 0071, 91 367 0071. Y al teléfono del programa nos ha llamado desde Madrid Marian. Marian, bienvenida al programa, ¿qué tal? Hola, buenos días, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por atender mi llamada. Vamos a ver, yo le quiero preguntar, mire, estoy operada de tobillo desde hace 8 años y he estado llevando plantillas para los metatarsos. Sí. Pero yo cada vez he ido empeorando, no me encontraba bien, hasta que al final, después de una radiografía, una resonancia, me han hecho un TAC y me han diagnosticado fractura antigua del escafoide, cambios degenerativos osteoarticulares severos, tengo cambios degenerativos en los es que no sé exacta, maeolos y astrágalo. Yo lo que sí que noto que a mí el escafoide no me molestaba hasta hace muy poquito. Sobre todo al estar acostada, al estirar el pie, es ahí donde noto un poquito de dolor. Lo que más me molesta es el astrágalo, que me roza. Según me levanto de la cama, yo no soy capaz de doblar el pie. Y descalza menos, claro. Entonces me han dicho que necesitaba operación y quería su opinión, si es tan amable. Muy bien, pues muy buena pregunta. Vamos a ver, es verdad que cuando nos han realizado una intervención, una articulación tan importante como es la articulación tibioperoneo-astragalina, llamamos mortaja tibioperoneo-astragalina, que es la que nos permite poder movilizar el pie hacia arriba y hacia abajo, pues si hay algún daño osteoarticular, algún daño en la zona del cartílago, pues irrefutablemente va a haber un roce continuo entre hueso y hueso y puede provocar microfracturas, puede provocar periostitis, que son inflamaciones del periósteo, que es una capita externa del hueso, etc. Y entonces esto limitar su movilidad. Entonces, claro, cuando aparece un proceso degenerativo de este calibre, con picos óseos, con esóstosis, con crecimientos anormales del hueso, etc., se recomienda siempre pautar una solución definitiva como es la intervención. Es una artrodesis, la artrodesis es una fijación de la propia articulación para que no tenga esa movilidad,
con lo cual se fijan las articulaciones y se acabó la sintomatología. No es menos cierto que quedará una pequeña cojera cuando se interviene sobre todo la articulación del tobillo, porque no le va a permitir el movimiento flexo-extensor, pero sí le va a eliminar sintomatología. Ahora, si no es muy severo ese proceso degenerativo, sí podemos mejorar la sintomatología. ¿Cómo? Con infiltraciones de ácido hialurónico. El ácido hialurónico lo que va a hacer es provocar una capita en las zonas de las articulaciones, va a proteger y no va a haber sintomatología dolorosa durante un tiempo determinado, ¿no? Si cada cierto tiempo pues hay que poner este tipo de infiltraciones, son infiltraciones inocuas, no dañan. Disculpe, doctor, pero ¿esto sería en el hueso escafoide y en el astrágalo o en el pie en general? En la propia articulación tibioperoneo-astragalina. Y luego también, bueno, pues si en el escafoides apareciera algún tipo de alteración, pues también infiltrar esa zona, ¿no? Entonces, disculpe, me han dicho que el escafoide está partido a la mitad y una de las partes está completamente deshecha. Hombre, si aparece, claro, un deterioro de ese calibre, sobre todo ya hay rotura parcial, o bien una fisura o bien una fractura, y si uno de los semilados aparece como carcomido porque hay un proceso degenerativo, osteoporótico también, etcétera, pues entonces, claro, el único tratamiento posible sería la artrodesis, que es la fijación de la propia articulación. A veces sí. Hombre, si ha sido provocado por un traumatismo, etcétera, puntual, pues no, sí. Disculpe, doctor, es que no saben el por qué, porque yo cada vez he ido empeorando del pie y a mí no me han sabido decir hasta que no me han hecho un TAC que me han visto realmente lo que tenía. Claro, que dicen que es que no sabe, que viene de tiempo, pero sí, yo no. Seguro que esto, salvo que sea por un traumatismo puntual, que se haya provocado un golpe importante en el pie que haya causado esa fractura, ¿no? Pero que entonces sí conviene fijarla, esa fractura, llevar un vendaje funcional durante un tiempo determinado, etcétera, ¿no? Pero si aparece ya procesos osteoporóticos, donde hay geodas, que son pues eliminación de cierto tejido óseo, pues entonces ahí, claro, sería recomendable una propia artrodesis, que es una fijación de la articulación. O sea que de las plantillas esto no me haría nada para mi pie. Habría que verlo. No. Claro, es difícil, ¿no?, el poderle diagnosticar sin ver las pruebas. Hay que ver todas las pruebas que tiene, esa resonancia o ese TAC, y luego hacerle un estudio biomecánico, hacerle un estudio fluoroscópico. El fluoroscopio lo que hace es visualizar en 360 grados cualquier tipo de alteración o malformación que se evidencie en el pie, y entonces a partir de todas esas pruebas pues ver qué tipo de tratamiento es el más adecuado para usted, bien pautar un tratamiento conservador por medio de soportes, infiltraciones, como hemos comentado, ácido hialurónico, etcétera, vendajes funcionales, tratamiento rehabilitador, etcétera, soporte plantar, o bien pautar una intervención como es la propia artrodesis. Entonces, pues convendría diagnosticarlo y a partir de ahí tratarlo. Vale, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted por su llamada. Gracias a Marian por su llamada. Ya saben, el doctor Jiménez responde directamente a sus preguntas. Cualquier cuestión que tengan ustedes, tiene un número de teléfono del programa al que pueden llamar, que es el 91 543 2294. 91 543 2294. Ese sería el teléfono del programa, pero ustedes pueden acudir gratuitamente a la Clínica Jiménez para que realice el diagnóstico de cuál pueda ser su caso, y esa consulta es completamente gratuita. Únicamente lo que hay que pedir la cita, evidentemente, a través del 91 367 0071. 91 367 0071. Y otro medio de comunicación, por supuesto, con el programa, que ya conocen también, es la página web clinicajimenez.com. A través de ahí nos ha escrito Alfonso. Nos cuenta, tiene 50 años, trabaja en una tienda de ropa y su problema es que la planta del pie cada vez le duele más.
se ha comprado, digamos, unos zapatos pues un poco para facilitar el caminar y demás, que dice que trabajando más en una tienda de ropa no le quedan muy bien porque no los suele ver como muy estilosos, ¿no? Y parecía que pues como que lo atenuaba, pero que ha vuelto, digamos, que sobre todo por las mañanas, pero que prácticamente todo el día. Y claro, que tiene que estar de pie, resulta bastante molesto, en fin, ¿qué podría ser si tiene más o menos fácil solución? Bueno, pues es una patología muy común, ¿no? Las mujeres son más propensas a padecer este tipo de alteraciones que el hombre, pero el hombre también lo padece. Hay una estadística de 3-1, 3 mujeres por un hombre. Y más y mes, si bueno, pues está en una tienda donde también tiene que coger algo de peso, etcétera, pues claro, podemos provocar una entidad patológica como es el síndrome de sobrecarga metatarsal, que es el hundimiento de los huesos de la planta del pie, o sea, en el antepié unos huesos largos llamados metatarsianos. Recordemos que en el medio pie aparecen esos huesos largos, 5 huesos llamados metatarsianos, y esos huesos se pueden ir verticalizando, bien porque aparece una estructura ósea determinada, como es y una morfología determinada, como es un pie cabo. El pie cabo es susceptible a provocar un síndrome de sobrecarga metatarsal, que es el hundimiento de los huesos, y lo malo es que no solamente se van a ir hundiendo esos huesos, sino que se va a ir estrechando el espacio entre hueso y hueso, con lo cual vamos a ir microtraumatizando todo el paquete vasculonervioso que aparece en esa región. Con lo cual ya no solamente puede aparecer dolor, sino algún tipo de calambre, pinchazo, sensación de quemazón, adormecimiento de los dedos. Esto irá apareciendo paulatinamente si no tratamos la patología, provocando otras entidades concomitantes, otras entidades patológicas, como es la neuritis o bien el neuroma de Morton, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué es lo más importante? Diagnosticarlo, como en toda patología. Una vez que sepamos cuál es la causa, cuál es la etiología, pues pautar un tratamiento bien conservador o definitivo. En el caso de una sobrecarga de primer-segundo grado, pues con un buen soporte plantar que redistribuya, equilibre y mantenga todo su peso corporal, va a ser más que suficiente para que se elimine todo dolor. Ahora, cuando aparece una alteración de tercer-cuarto grado, pues hombre, aquí el único tratamiento para mitigar toda sintomatología, porque es una patología tremendamente claudicante, es una patología tremendamente dolorosa, es una patología tremendamente invalidante, le impide poder hacer esa vida totalmente normalizada a la persona. Entonces, bueno, pues aquí sí sería conveniente y sobre todo si aparece ya estrechamiento entre hueso y hueso y es susceptible a provocar otras entidades, como hemos comentado, como es la neuritis o un neuroma de Morton, pues se recomendaría una solución definitiva que consistiría en poner un punto de anestesia local. Una vez anestesiada toda la región, realizamos unas pequeñas incisiones y por medio de una osteotomía, que es un microcorte en el propio tejido, vamos a elevar ese hueso que está sobrecargado a su posición funcional, a su posición anatómica, con lo cual vamos a eliminar toda sintomatología a nivel plantar, va a desaparecer totalmente el dolor y no solamente eso, sino que al llevar esos huesos a su posición funcional, verá cómo la persona va a caminar mejor, va a redistribuir mejor todo su peso, y esto va a redundar positivamente en las grandes articulaciones como es tobillo, rodilla, cadera y columna. Entonces, por eso es fundamental, imprescindible, diagnosticarlo y a partir de ahí tratarlo. Desde luego. Pues llegamos ya al final del programa. Gracias por estar con nosotros, doctor Juan Pablo Jiménez. Muchas gracias. Por recorrer todo el mundo del pie, digamos, dentro de los temas que han surgido hoy. Nos encontramos en otro programa, porque la salud empieza por los pies, como bien dices. Exacto. Muy bien, pues hasta el próximo día, si Dios quiere. Ya saben ustedes que tienen un número de teléfono al que pueden llamar para pedir su consulta, el diagnóstico gratuito de la Clínica Jiménez, Jiménez con G, cuando hablamos de pies. 91 367 0071. 91 367 0071. Nosotros les esperamos en otro próximo programa. Muchas gracias, hasta la próxima.